Para eso está Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, a esta hora quiero hablar con Carlos Vicuña, psicólogo clínico de la UCB, miembro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, a propósito de un tema que preocupa a aquellos que tienen hijos y que desean buscar un colegio para ellos. Y las admisiones se hacen cuesta arriba, ¿no? Por un tema, bien sea de matrícula, de una serie de patrones que evalúa cada colegio para que el niño pueda tener ingreso o no. Y justo me llegó una publicación que Carlos hizo en sus redes sociales que titulaba Admisiones escolares entre la ética y la evolutiva. Y sobre este tema precisamente quiero conversar con él. Buenos días y bienvenido, Carlos, qué gusto conversar contigo. Buenos días, Shirley. Un placer estar contigo y gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hablemos un poco de estos criterios para las admisiones escolares, ¿no? Y sobre todo, la ética, los patrones, el parámetro, las etiquetas, las estigmas, el estigma que se pueda tener a la hora de permitir que un niño entre o no a un colegio. Sí, por eso en mi Instagram profesional @psicociclovital lo planteo, ¿no? Un poco a partir de las experiencias profesionales que he tenido en todo este tiempo que trabajo en institución educativa. Y esta es la época en que suceden los procesos de registros para posibles admisiones. Entonces, hablo de la ética y la evolutiva por lo siguiente, ¿no? Porque mi orientación como psicólogo, soy especialista en desarrollo madurativo de niños y adolescentes. Entonces, por un lado, ¿qué plantea la evolutiva? Que hay un único proceso de desarrollo humano para todos nosotros, desde que nacemos hasta que la vida pues toca finalizarlo. Pero que lo que es diferente, particular, individual y por lo tanto bajo ningún criterio debe estarse comparando es la manera, el cómo cada niño y adolescente va construyendo los diferentes momentos y etapas del desarrollo madurativo. Entonces hay una referencia que nos da la escala del desarrollo humano. Cuando esa tendencia y esa visión psicológica no se encuentra con la visión pedagógica, porque la visión pedagógica en la institución puede ser una pedagogía centrada en objetivos, en medición de conocimiento. El niño va al colegio, presenta prácticamente una prueba de conocimientos y si sale bien cuantitativamente, pues responde conforme a los parámetros cuantitativos de conocimiento, pues un niño que por la parte académica sería aceptado. Pero no revisamos el cómo llega a esa información, si es un niño que hace deducción, porque ya está en primaria, si es un niño que es capaz de analizar de lo particular a lo general, porque está en una segunda etapa de primaria. Llegan niños que tienen características específicas en su ciclo vital, que es como me gusta describir cuando estamos hablando de un niño que tiene alguna condición. Entonces, a veces la condición se convierte en una limitante para la admisión porque lo que se ve es la característica particular considerada llamada condición y no a la persona. Entonces, y si se trabaja desde una psicología psicométrica, ¿verdad?, que es la que trabaja con pruebas estandarizadas, con medición de coeficiente intelectual y para usted de contar, por supuesto, esas pruebas estandarizadas responden a criterios y son baremos para niños considerados, entre comillas la palabra, la normalidad. Entonces, y a eso le agregamos el perfil que tenga la institución, sobre todo las instituciones privadas que tienen perfiles. Pues si usted quiere un hijo, bilingüe, se busca un colegio bilingüe. Si quiere un hijo con una formación internacional, busca un colegio internacional. Si quiere un hijo con una formación católica, pues busca un colegio católico. Entonces entran los perfiles de cada institución educativa. Entonces todo esto hace una complejidad, y no lo digo como problema en sí, sino una complejidad y entendiendo complejidad como algo natural, porque soy de los que piensa desde la perspectiva evolutiva que no se trata de difícil o fácil, ¿no? Las complejidades están a la orden del día, tenemos que naturalizarlas, y entonces cuando un niño hace su entrevista de admisión, e incluso los padres también son entrevistados, que creo que es bien importante para conocer un poco tendencias, no diagnosticar a la familia, pero sí tendencias de cómo, según las informaciones que tenemos, se desarrolla la dinámica familiar. ¿Por qué es importante? Porque la familia es coadyuvante, la familia es el apoyo que va a tener la institución y la docente. No caer en diatribas de que en mi casa sí trabaja, pero la maestra dice que en la escuela no trabaja. En mi casa sí lo hace, pero conmigo sí lo hace. Entonces se cae en eso, que en ese tipo de discusiones estériles que hacen del niño un objeto de la situación. Entonces es todo esto, ¿no? Cómo
y si es un niño que va a entrar al colegio, entonces entra otra variable interesante. Yo voy a entrar en el colegio A y me voy a incorporar en tercer grado, pero entonces me voy a integrar a una cohorte escolar de niños que vienen desde el preescolar y ya traen más o menos una tendencia del perfil. Entonces ahí el propósito de la admisión debe también considerar eso, hasta dónde el perfil del niño que está solicitando cupo se acerca o no se acerca, que nunca lo vamos a encontrar que se acerque perfectamente y que necesita como apoyo Sí. para que siga construyendo lo que está construyendo. Pero en ese sentido, Carlos, estas decisiones pueden también partir en que, bueno, se busque que el salón o los niños avancen de la misma manera con tal de hacerlo más homogéneo. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿dónde queda aquel que quizás desde la evolutiva y desde la psicométrica, como me ha dicho, no encaja en ese perfil? Claro, porque lo homogéneo no existe Uh-huh. desde el punto de vista del desarrollo humano y desde el punto de vista de la filosofía que respalda la psicología evolutiva, que es el existencialismo. A veces yo escucho docentes empezando año escolar, me tocó un grupo parejito, eso no existe, porque estaríamos negando la individualidad de cada quien. En un salón de clase, unos niños son más auditivos, otros son más kinestésicos, otros son más visuales para aprender a aprender. Entonces la diversidad existe, lo que pasa es que la negamos o por un afán de postura de lo que se llama el control social en el aula, lo que tú acabas de comentar. Necesito que el grupo vaya parejito, que vaya homologado, porque eso implica que yo tenga un control sobre el grupo y de alguna manera entiendo que eso me facilita el trabajo. Entender que la diversidad en el aula existe implica validar y darnos cuenta que la complejidad existe y que por eso desde el punto de vista conceptual las planificaciones educativas tienen una característica que es la flexibilidad. ¿Cómo voy a desarrollar este contenido en clase tomando en cuenta que tengo un número determinado de estudiantes con diferentes características para aprender a aprender? Bueno, ahí está la creatividad pedagógica y la didáctica. Sí. Ahora, esto es algo que parte desde el colegio o el profesor en su decisión de cómo manejar el aula, o definitivamente este tipo de diría yo, como variables, ¿no?, que pretende controlar de alguna manera un profesor, es algo cultural en la forma en cómo se dan las clases en Venezuela o se maneja el aula de clase. Es decir, Bueno, el que es no diferente, que tiene un proceso quizás de aprendizaje distinto o quizás se destaca en otras áreas más que en otras, o no escribe bien, pero expone bien, pero no va, digamos, en el mismo nivel que el otro. Entonces el niño que se etiqueta, que se rechaza, o más bien que, bueno, que se le dice que tiene mayor dificultad con respecto a otros niños. Entonces, bueno, aquí la pregunta es si esto es algo cultural, si la mayoría de los colegios o escuelas se manejan bajo este parámetro en Venezuela. Mira, en Venezuela todavía con afortunadamente hay excepciones importantes, porque sí las hay y las conozco. No sé estadísticamente, pero la mayoría de las instituciones funcionan con una orientación cognitiva, conductual, que hablan de esto tal cual como tú lo acabas de describir, pues de un poco de la normalidad. Y un ejemplo de ello es que si en alguna admisión se detecta que a veces a simple vista puede no darse cuenta el docente o el equipo de admisión de un colegio, que un niño tiene rasgos consistentes con con el espectro autista, por decir algo, ¿verdad? Una vez, mientras no se sepa, no pasa nada, pero apenas se reconoce, pasa de todo, ¿entiendes? Entonces, que no escribe como tiene que escribir, ya va, pero ¿qué sabe el docente venezolano y la institución? ¿Qué sabe de lo que es el proceso natural de construcción de la lectura y de la escritura? Eso responde a un proceso psicolingüístico muy diferente, pero muy vinculado. Aquí todavía se habla de lectoescritura, y la lectoescritura no existe, por ejemplo, ¿no? Es la lectura y la escritura. Cuando en un colegio solicita admisión unos papás para su niño y el papá informa que el niño tiene síndrome de Down. Entonces, enseguida la institución dice, no tenemos especialistas para atender eso, o no estamos formados. Eso es legítimo, ¿ok? Entonces, eso también incorpora otro elemento interesante. Yo soy de los que opina que toda institución educativa, pública o privada, debe tener un equipo de apoyo, psicólogo, psicopedagogo, terapista de lenguaje. Entonces, eso nos lleva al tema de la inversión en educación en el país. A ver, Carlos, con este tema que has dicho, por ejemplo, aquellos niños que tienen o están dentro del espectro autista, lo complejo que se hace para muchos de sus padres,
porque la recomendación, entiendo, en la mayoría de los casos es que ellos formen parte de un aula regular. Y en muchos casos es motivo porque los colegios no tienen este equipo que dices para ayudarlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué opciones tienen personas que están dentro del espectro autista en Venezuela? Yo creo que está muy voy a decir algo que quizás suena muy fuerte, pero los padres con niños que tienen condiciones y que buscan su integración en las escuelas, en los colegios y escuelas del sistema Sí, y con educativo, calidad de educación, ¿ah? correcto, a veces están a la deriva, chicos, están a la deriva porque hay un tema importante que es el pensamiento ganado hacia la accesibilidad. Mm. ¿Sí? ¿Y qué es la accesibilidad? Bueno, es todas esas condiciones que como sociedad generamos para que todos los ciudadanos, independientemente de sus características y condiciones, pues tengan las mismas alternativas y oportunidades. Entonces la accesibilidad tiene que ver con el pensamiento inclusivo. Y estamos en una sociedad... A ver, he perdido a Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Entonces, yo, por ejemplo, discrepo cuando ahora se ponen hasta de moda los términos, ahora se habla de neurodivergente y neurotípico. Yo me pongo a pensar, bueno, entonces ¿yo qué soy? Uh-huh. Okay, yo soy entonces neurotípico porque me parezco a todos, a lo normal. O yo soy neurodivergente porque yo soy distinto a los demás. Eso me parece por demás excluyente, entendiendo que el cerebro humano es el mismo en estructura y que el funcionamiento de cada cerebro va a ser distinto conforme a muchas variables, Sí. desde las nutricionales, cuando estamos en la vida intrauterina, hasta la calidad de vida que estamos llevando. Sí. Entonces, nos llenamos mucho de etiquetas y de prejuicios, ¿no? Por eso es que el niño no hizo la tarea, pero no copió la tarea, y eso es lo que va a la casa en el cuaderno, pero ¿por qué no copió la tarea? Sí. ¿Qué pasó con esa tarea que él tomó la decisión de no copiarla? El niño tiene que copiar. En la vida, cuando copiamos, niño que no copia no pasa de grado. ¿Quién ha dicho que eso es una exigencia? Ok, lo que estamos hablando es de la alfabetización. El niño tiene que escribir en tercer nivel o primer grado con letra cursiva. ¿Por qué? ¿Dónde dice que tiene que la cursividad tener una exigencia? Si el niño puede escribir con letra script, y lo que interesa es la alfabetización, no la escritura per se. Y no estoy desechando la cursividad, que es una competencia que, bueno, chévere, pero no la estoy desechando, pero cada día utilizamos menos la letra cursiva. Sí. ¿Entendés? El niño no lee, pero ¿cuál lector es la sociedad? ¿Cuál lectora es el entorno de esos niños? ¿Cuál promotor de lectura es la escuela? La escuela trabaja tan activamente que se olvida de la promoción de la lectura y la escritura. Sí, fíjate que a mí lo que me resulta, no diría yo paradójico, pero sí complejo es, bueno, por supuesto los colegios tienen unos parámetros y como son colegios privados y así debe ser, bueno, tienen sus reglas para que entre un niño o no. Pero es duro para los padres cuando son rechazados. Bueno, es decir, bueno, ¿por qué me rechazaron? ¿Por qué rechazan a mi hijo? ¿No? ¿Bajo qué parámetros, qué condiciones? Entonces, bueno, aquí entra, creo que muy bien el título, bueno, entre la ética y la evolutiva, ¿no? Bueno, ¿cómo se llega a un término medio? Bueno, entre el derecho que tiene cada institución de la admisión y bueno, también el derecho que pueda tener quien tenga el recurso y el que tenga el recurso y que no tenga el recurso, ¿no? De tener una educación de calidad, ¿no? Correcto. Oye, yo quiero insistir en que estudie aquí, pero en esta oportunidad no quedó. Yo quisiera reunirme con quien me tenga que reunir para que me explique qué le falta, si es que lo vamos a decir en lenguaje sencillo, o en qué momento está mi hijo en este momento que no pudo ser admitido en el grado, en el nivel determinado. A veces, por ejemplo, nos llegan, en el colegio donde yo llegan a veces niños con 3 añitos aspirando a primer nivel de preescolar. Ya va, ¿cuál es el apuro? O a veces vienen de escuelas públicas, yo trabajo en uno privado, promovidos de primero para segundo grado, con 5 años cumpliendo 6, y el niño todavía no se ha alfabetizado, ¿no? ¿Cómo va a entrar a segundo grado si no está alfabetizado? ¿Cómo va a manejar las competencias curriculares de un segundo grado cuando aún el niño necesita su tiempo para alfabetizarse? O el niño todavía no reconoce sistemas de representación gráfica entre un número y una letra. Aquí primero hay que trabajar con el niño y no pensar en el grado. Soy de los que piensa que a las escuelas no se va a pasar de grado. A los colegios, las escuelas se va a aprender a aprender. Sí. Y si un niño terminó un año escolar y hay competencias de base importante, vamos a revisar eso. Yo no entiendo
O sea, no tiene sentido que un niño en sexto grado se sepa nada más 3 tablas de multiplicar, por decir algo. Ujú. Entonces, como siempre estamos con el esquema del causa-efecto, entonces la culpa es de alguien y últimamente la culpa es de la pandemia. Ya la pandemia pasó, pero la culpa es de la pandemia, ¿no? Sí. Entonces la pandemia es la causante de que mi hijo no multiplique. O sea, eso no tiene ningún sentido. Sí, yo creo que es interesante acá hay poca cultura en todos los aspectos. Cuando alguien es rechazado, incluso para un trabajo, es importante preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué no? Poco para mejorar, para crecer, para saber, para identificar, ¿no? Correcto. No muchos quieren dar esas respuestas, pero creo No. que es importante. Y sobre todo, Carlos, yo tengo que ir despidiendo, pero bueno, las recomendaciones, ¿no? Para el padre, para el colegio, sobre todo el colegio, quien tiene la decisión, porque como te digo, es complejo cuando te rechazan y te dicen no hay cupo para su hijo. No, su Bueno, hijo no fue admitido. Bueno, pero claro. ¿por qué no? Es digamos como el primer golpe o rechazo, porque uno, quiere que el niño estudie en tal o cual colegio y no lo admiten, ¿no? Por distintas Es razones. correcto. Es correcto. Los colegios yo lo que recomiendo y por experiencia, con todo respeto, es que estén suficientemente claros y que tengan de manera bien descriptiva cuáles son los perfiles, por darles un nombre, a nivel pedagógico o académico Ujú. de cada colegio, porque yo tengo experiencia donde a lo mejor en una escuela dieron un tema, pero en la otra sí lo dieron. Entonces muchas veces los niños, cuando yo converso con ellos en sus entrevistas, qué sé yo, me dicen que a mí nunca me dieron fracciones, entonces yo no puedo plantearle una actividad psicológica de razonamiento lógico matemático que tenga como escenario las fracciones cuando él nunca ha visto fracciones, y eso no lo descalifica. No puedo decir niño que no entra porque no sabe fracciones, no, es que nunca lo ha trabajado, ¿ok? Y él no es responsable de eso. Entonces los colegios tienen que estar muy claros en cuáles son los perfiles para cada uno de los grados o niveles, entender que la educación es un proceso, que no vamos a encontrar un niñito que tenga exactamente de manera cuadriculada el perfil de primer grado, el perfil de segundo grado, porque siempre es una transición. Eso en primer lugar. A los padres, que les recomiendo que a los colegios que decidan hacer solicitudes de admisión, el padre debe tener la mayor información posible acerca de quién es ese colegio, cuál es su orientación, hacia dónde se orienta la intencionalidad pedagógica de ese colegio, porque son niños que el colegio trabaja mucho con el aprender a aprender, con metodologías activas, o trabaja con metodologías tradicionales. Ujú. ¿Okay? Eso es importante. Creo que tiene que haber diálogo e información. Y los colegios, cuando abran su apertura en su proceso de admisión, más allá de promover sus ventajas en cuanto a instalaciones y los programas que tienen, yo creo que la gran mayoría carece de una breve explicación sencilla, con un discurso que lo entienda todo el mundo, de a qué formación integral de calidad estamos apostando. Porque le venden muchas veces a los papás: tenemos piscina, tenemos fisioterapia, tenemos musicoterapia, tenemos, pero ¿cuál es la orientación? Después que un niño pasa la vida allí, ¿cómo se supone, entre comillas, que va a salir como persona? Yo estuve en un colegio católico de preescolar hasta bachillerato, pero yo no voy a misa, por decir algo. Entonces, bueno, la coherencia hay que ponerle comillas, porque la coherencia también es algo muy relativo. Lo que es coherente para ti puede no serlo para mí. Entonces hay que pelear mucho las posturas de vida de las instituciones, de los docentes, de los equipos y de los especialistas. Los psicólogos, creo que debemos de irnos separando un poco de esa medición de conducta y esas etiquetas, como tú decías, y acercarnos más al niño y al adolescente como persona, para entender por qué piensa como piensa, por qué maneja las emociones como las maneja, por qué razona como razona, por qué se interesa por lo que se interesa, y todo esto transversalizado, Shirley, para terminar, en algo fundamental: la educación emocional. Nos está haciendo falta formalmente cada vez más educación emocional. Bueno, yo tengo que despedirte, Carlos. Hay mucha participación con respecto al tema, porque sé que es un tema que preocupa. Justamente estos son los meses donde se comienzan a hacer las entrevistas, con el ánimo ya que al finalizar el año la gente tenga, los padres tengan asegurado, digamos, un cupo. Y sobre todo, mira, veo aquí en la participación que tenemos ahorita, Carlos, mucha preocupación con relación al tema de los niños en la condición del espectro autista. Sí. Y lo has dicho, ¿no? Vulnerables. Los padres quieren una buena educación. El niño tiene que ser incorporado por recomendación a una aula regular, y muchas veces los colegios no lo admiten.
bueno, bajo las etiquetas que pueden ser casos complicados, en fin. En todo caso, creo que es un tema que podemos tocar y vamos a desarrollarlo, prometo aquí, la gente que me está pidiendo el tema, vamos a desarrollarlo con mayor amplitud y te espero aquí en el estudio, Carlos, para que hablemos de eso. Seguro, me encantaría. Por favor, bueno, Ciclo Vital. Pueden conseguir a Carlos Vicuña. Yo casualmente pues me llegó esta publicación, me pareció muy interesante el contenido de Carlos. Admisiones escolares entre la ética y la evolutiva. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ya despedir. Este programa fue presentado por Disfruta el Paquete.